En esta mañana, en nuestro punto de análisis de la presente semana, retomamos, como se había ofrecido, el tema de la proforma presupuestaria, de cómo se va a financiar por lo menos los 4 meses que le quedan del 2017 al presidente Lenín Moreno con esta proforma presupuestaria. Me acompaña el doctor Juan Carlos Torres, a quien saludo esta mañana. Doctor, bienvenido, buenos días, su saludo inicial. Doctor Paladines, un cordial saludo a la ciudadanía que nos escucha, muy buenos días. De igual manera, el doctor Santiago Ochoa, con quien también conversamos esta mañana. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Lenin, Juan Carlos. Un saludo a la comunidad lojana que nos ve, un saludo también a la Universidad Técnica Particular de Loja. Y los dos son docentes investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja. Con ellos vamos a retomar el tema de la difícil situación económica del país, la proforma presupuestaria que ya fue presentada por el presidente de la República, ya ingresó a la Asamblea Nacional. Decía yo, los asambleístas están recargando baterías para regresar y poder discernir de mejor manera nuestra proforma presupuestaria, que tendrán que aprobarla desde el día de su presentación, 30 días dice la ley, para que la aprueben, o entrará por el Ministerio de la Ley. Ellos tendrán prácticamente 15 días para analizarla. Entiendo que ya fueron a sus correos electrónicos entregado a cada uno de los asambleístas para que entre la arena, el sol, algún coctelito en la playa, puedan también distraerse leyendo la proforma presupuestaria de sus merecidas vacaciones. Empecemos, doctor Torres, con un análisis global de la misma. Bueno, en general no se puede analizar el tema económico sin desvinculándolo del tema político, y aquí hay mucha tela que cortar, considerando que la semana anterior hubo mucho movimiento político y por ende económico también. El presidente empezó con su cadena nacional señalando lo difícil que está la situación económica. Yo de alguna manera pude leer entre líneas algunas cosas producto de esa cadena nacional, y era de que iba a empezar una especie de, o una sucesión de eventos que estaban lógicamente planeados, y en efecto fue así. El día 1 el presidente salió en cadena nacional a anunciar lo difícil de la economía, a transparentar el tema de deuda, en general algunos factores que hacían o dejaban entrever que algo más iba a pasar. El día 2, en efecto, lo que ocurrió fue que se filtraron los audios y videos que incriminan, yo creo que seriamente, al vicepresidente de la República. Y el día 4 ya se dio el retiro de todas las funciones del vicepresidente de la República. Digamos que esto estaba, desde mi perspectiva muy particular, todo planeado. Se sabía que iba a ocurrir en cada momento, y quizá por ahí el día 3 no hubo nada, pero parece que el bloque de Alianza País intentó minimizar un poco el tema. En todo caso, eso ya está dado, y lo que tenemos que ver un poquito y centrarnos, y además queremos centrarnos el día de hoy, es en el tema económico, que tiene que ver con los temas básicamente de deuda, de proforma presupuestaria, y nosotros queríamos de alguna manera empezar señalando algunos temas referentes a deuda. El presidente, si bien ha hecho una reorganización hasta cierto punto de los rubros de deuda, nos había presentado información que de alguna manera ya era pública, por ahí un par de temas adicionales. Sin embargo, el presidente de la República utilizó alguna terminología que desde la perspectiva técnica no es tan recomendable. Por ejemplo, comparó valores nominales cuando debería hacerlo normalmente en función del PIB o en función de la población per cápita, términos per cápita quiero decir, por un lado, y por otro lado utilizó algunos términos que podrían entenderse como subjetivos. Sin embargo, no deja de ser grave el problema. Yo tenía algunos datos interesantes. Miren, en promedio nosotros estamos pagando un 6% de servicio de deuda. Servicio de deuda es el interés que hay que pagar cada año. Y suponiendo que tuviéramos, no se paga intereses por todo, hay un buen tramo de deuda, bueno, no un buen tramo, un tramo importante de deuda que no paga intereses. En general, si tuviéramos que pagar de 50.000 millones, que no es así, en realidad es un poco menos, si tuviéramos 50.000 millones de deuda y por todo se pagara interés del 6%, tendríamos que pagar en intereses cada año más o menos 3.000 millones. Después tendría que ser una multiplicación. Y claro, 3.000 millones solo de intereses es una deuda manejable. Yo tenía por aquí, el día de ayer estaba mirando algunos videos y saqué textualmente algo que dijo el ministro de Economía en un programa, a 1:25. Generando optimizaciones en diversos espacios, podemos salir adelante estos siguientes meses. Textualmente lo que dijo.
Entonces, yo puedo de alguna manera deducir que el discurso, la mayor parte del discurso de la cadena nacional del presidente tenía tinte político. Sin embargo, insisto, no deja de ser grave el panorama frente al que estamos, porque deber 50.000 o un poquito más para una economía como la nuestra es preocupante. Básicamente, el servicio de deuda será de 3.000 millones más lo que tenemos que pagar, que básicamente será de alguna manera reestructurado. Que más adelante queríamos comentar un poquito de en qué consistiría una reestructuración y en general términos que tienen que ver con el tema de endeudamiento. Hay algunos teóricos entendidos en reestructuración de deuda que yo los sigo, los leo permanentemente. Algunos de ellos, la gran mayoría, manifiestan que en este momento no es aconsejable una reestructuración de la deuda. Ya voy a explicar yo también por qué creo no es importante ir a una reestructuración de la deuda, sino quizás a un cambio de deuda. Es decir, lo que hacemos comúnmente, me endeudo en el Banco de Loja que me presta más barato para pagarle al Banco de Guayaquil. Esa sería la mecánica para que no caigamos primero en que el riesgo país suba en un proceso de restauración de deuda. Pero, doctor Santiago Ochoa, quisiéramos escuchar también su criterio. Claro, buenos días nuevamente. Creo que en este momento de la situación, en la coyuntura nacional, es importante hacer dos lecturas. La primera es una lectura económica, la cual tiene que hacerse o desde la academia o sin sesgo político. Y la segunda es una lectura política. La segunda lectura, pues todos sabemos, hay un problema entre los miembros, los militantes del partido de gobierno, hay algunas alianzas que se tienen que analizar y eso puede ocasionar y tener repercusiones económicas. En cuanto a la lectura económica, el tema principal que se tiene que analizar o que se está analizando estos días es el de la deuda y quiero comentar algunos datos para que se entienda. En cadena se mencionó que la deuda pública histórica del país, que es la deuda pública histórica, deuda externa e interna, suma un total de 41.893 millones de dólares. Prácticamente 42.000 millones. Prácticamente. Al inicio de año estaba cerca de 40.000, subió un poco más. Esa es la deuda que se ha venido analizando. A más de eso, son 27.000 millones de dólares de deuda externa y 14.893 millones de deuda interna. El presidente menciona que hay 8.000 millones de otros pasivos del Estado. ¿Esos pasivos a qué se refieren? Son algunas operaciones a corto plazo y cuestiones de venta anticipada de hidrocarburos que también lo pondremos más adelante. Ahora, el error. Nunca se menciona que esos 8.000 millones de dólares generalmente no se han considerado para la emisión de la deuda. No se han considerado para la emisión de la deuda del país, incluso en algunos casos como en Colombia que tienen algunas ventas de energía y demás. Además, se suman 4.367 millones de otros contingentes que no son deuda, pero que podrían ser deuda. Contingentes, ¿qué significa la palabra contingente? Se necesita tener dinero para cubrir posibles externalidades. Además, se incluye la solicitud de Contraloría General del Estado, que dice que hay unas obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por 2.528 millones y además unos 1.000 millones adicionales para pagar incentivos a jubilados. Si subimos todo esto, el valor nominal es de cerca de 57.000 millones, cerca de 60.000 millones de dólares. Con un PIB de 100 millones de dólares, claro, se está diciendo que la deuda es 60 millones, es 60% del PIB, que es mucho más grande que el 27% del PIB que se venía mencionando. Hay que hacer una aclaración, por favor, y eso no vamos ni que izquierda ni que derecha, una aclaración netamente académica. En 2016 se firmó un acuerdo para seguir el manual del Fondo Monetario Internacional, se firmó una ley, la cual dice que las obligaciones del Estado con otras instituciones del Estado no deben incluirse en esa medición de la deuda. Por lo cual, haciendo ese cálculo, se hablaba de un 27% de PIB de 27.000 millones de dólares. No es que no había la otra deuda, es una fórmula en la cual se sigue un proceso netamente académico. Entonces, políticamente se puede utilizar eso para crear expectativas y no es el momento de ser crítico y no ser crítico. Me explico, ser crítico. No ir a la gente, sino a la acción, a la idea. Y proponer que se puede hacer. Ser crítico, ir a la gente, no decir ideas y no hacer ninguna propuesta. Y lastimosamente, en el momento político hay más de lo seguro. Las personas están mal, todo está mal, pero no hay ideas de cómo solventar los posibles problemas.
Otro criterio muy importante. Se ha hablado mucho de la crisis económica en la que estamos. Desde la academia no estamos en una crisis, le puede gustar a quien le puede gustar. Estamos en problemas económicos, algunos sí muy importantes, pero no es una crisis. Concepto de crisis, o para que se entienda y lo entienda la ciudadanía y no hablar netamente de economía. Una crisis es cuando los indicadores macroeconómicos, en su mayoría, tienden a la baja, a disminuir. Y no es el caso del país. En el primer trimestre, comparado con el 2016, incluso ya el Producto Interno Bruto creció alrededor de un 2%. El desempleo se ha mantenido y tiene la baja. Los niveles de pobreza. El problema es que la deuda, que es una línea roja que se dice, no hay que sobrepasarla, o más bien, hay que saber cómo se la puede afrontar. No se está diciendo mucho de cómo se la puede afrontar. Tenemos el problema. Es como ir al médico, para hacer una analogía. Uno va al médico y se hace exámenes y ve que algunos indicadores están elevados. Algunos a lo mejor muy elevados, otros no tanto. Hay dos opciones. Una, tirarse a morir. Otra, ver qué se tiene que hacer para bajar esos indicadores. Y eso es lo que, como ciudadanos, tenemos que comenzar a pensar. Ojalá, como políticos, tienen que comenzar a pensar y desde la academia es necesario aclarar. El presidente Lenín Moreno, la misma noche que presenta su proforma presupuestaria, le anuncia al país y le dice: solo para pagar el servicio de la deuda se requiere entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales, aproximadamente 8-10% del PIB. ¿Sí? Ahora, a mí me preocupa, y yo veo una proforma presupuestaria inflada. Y voy a explicar por qué digo una proforma presupuestaria inflada. Si recogemos la proforma del 2016, que es la base a la cual hay que reestructurar para los últimos meses del año, fue una proforma presupuestaria ajustada de 25.000 millones de dólares. Inició con 29.000 millones de dólares, la bajaron a 25.000 millones de dólares. Esa proforma sube ahora a 36.000 millones de dólares y hay una característica muy especial que dice el ministro de Finanzas: la proforma crece un 2% del PIB, cuando él anuncia que crecerá un 0.7% del PIB en el 2017. ¿Cómo entender que cuando yo digo voy a crecer un 0.7% del PIB en el 2017, en mi proforma presupuestaria, que debe ser el espejo del crecimiento y el desarrollo del PIB, crece un 2%? Por eso digo, no sé si es una proforma presupuestaria inflada con la finalidad de un poco disfrazar este tema de la deuda. Si me permite, Claro. ahí hay un par de temas que quizá no se dijeron. Una era que una cosa fue la proforma inicial que se presentó y otra la proforma ejecutada. Si miramos la diferencia del presupuesto que se presenta ahora con la proforma ejecutada del año anterior, la diferencia no es del 2%, es mucho más. Entonces, eso quizá de alguna manera explique, solo que a veces se mezcla un poquito el discurso político con el tema económico, pero en realidad gastamos mucho más de lo que inicialmente se presentó el año anterior y mucho de eso fue cubierto con deuda. Ahora, aquí hay un tema que Santiago mencionaba, estimado doctor y ciudadanos. Si ya hemos sobrepasado el techo de la deuda, que si lo medimos como se está midiendo, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué hacemos pidiendo más? Porque este año necesitamos pedir más o menos, todavía faltan cubrir más o menos 4.500 millones de dólares. Entonces, eso ya estaría fuera de lo que manda la Constitución y las leyes. Número uno. Número dos, hay que considerar algunos elementos cuando hablamos de deuda, estimado doctor y ciudadanos. Mire, cuando hablamos, yo quería hablar de intereses, básicamente porque eso nos da una idea de cuánto tenemos que pagar. El presidente dijo que el año que viene hay que pagar más o menos 10.000 de deuda externa, generaliza un poquito. Sin embargo, eso se aleja bastante de la realidad. Este año hay que pagar más o menos 8.000, pero incluye el servicio de deuda y el cubrir el déficit que tenemos. Básicamente 4.7 y el resto es servicio de deuda, que más o menos es un poco menos de 3.000 millones por intereses. Pero el año que viene mencionó 10.000. Y en realidad no es de deuda. Es servicio de deuda, es pago de capital y es la cobertura del déficit. Esos tres elementos intervienen en esos tres rubros. Por servicio de deuda, yo insisto, no vamos a pagar más de 3.000, mucho menos en realidad. Son 2.600, 2.700 millones que se pagan por servicio de deuda, más lo que hay que pagar de capital. Pero eso en términos técnicos viene siendo cómo refinanciar, más o menos, lo que usted explicó hace un momento. Tengo una deuda cara o una deuda que ya tengo que cubrir, pues para cubrirla lo que hago es pido dinero. Si debía en el Banco de Guayaquil, pido dinero en el Banco de Loja a una tasa menor y a un plazo mayor. Eso de alguna manera
me suaviza un poco. Al suavizar las condiciones yo tengo mayor libertad, mayor flexibilidad. Porque Eso más o menos reestructurar es otra cosa y yo lo quiero aclarar a la ciudadanía porque quizás son términos técnicos que a veces hay que descenderlo a la ciudadanía. Reestructurar quiere decir llamar a los bancos chinos o a cualquier otro organismo y decirle, vea, voy a reestructurar mi deuda. Yo le pedí a 10 años, deme a 20, bájeme la tasa de interés y eso significa que pago menos interés, pago menos capital y tengo dinero para hacer inversión y con eso pago menos. Eso es reestructurar una deuda. Pero lo otro, pagar la deuda, decirle al banco chino, sabe que le debo 10 mil millones de dólares, le pedí al Fondo Monetario Internacional, me prestó al 1%, usted me prestó al 12%, tome sus 10 mil millones de dólares, no le debo nada, y al Fondo Monetario yo le contraté a 30 años plazo al 1%, me queda mucho dinero para hacer inversión. Ahí está la diferencia entre reestructurar y refinanciar un presupuesto. Sí, pero en todo caso hay fórmulas que nos permitirían salir del atolladero que tiene que ver en cuanto al pago de capital para el año siguiente. Eso básicamente, yo en realidad no lo vi con muy buenos ojos desde una perspectiva técnica. Entiendo que tienen sus intereses políticos y la idea de esto es mirarlo objetivamente, ¿no? Al discurso del presidente. Y claro, decir algo de esa magnitud, yo intuí que se venía mucho más en cuanto al tema político y así fue. Si queremos hablar de lo político, estoy seguro que esta semana van a haber novedades, porque a mi parecer el tema del vicepresidente es ya insostenible. Doctor Santiago Ochoa, usted habló de reestructurar la deuda, decía yo sigo a muchos economistas en el mundo que hablan de que en ciertos países, especialmente en América Latina, y puntualizan en Ecuador, no le conviene reestructurar la deuda en función del alto componente político que tiene en el riesgo país. Decirle ahora a sus acreedores, sabe que no tengo plata, voy a reestructurar la deuda, cámbienme los intereses. Además, eso nos correspondería en el ámbito político si se llega a reestructurar la deuda, que algunas universidades del mundo le quiten los doctorados honoris causa al economista Rafael Correa, porque muchos de sus doctorados estaban en función del excelente trabajo económico que hizo en el país. Y viene una persona que no es economista, que no tiene los doctorados o los laureados que tiene el economista Rafael Correa y reestructura una deuda, en vez de 5 años la pone a 30 y en vez del 12% la pone al 1%. Esas universidades inmediatamente les retirarían los doctorados. No se tiene que enfocar a la izquierda o a la derecha, además que no sé por qué se nos ha metido en la cabeza que en la paleta de colores de la política nada más está izquierda y derecha, sino una gama muy grande. Desde la academia, teóricos van a hablar en defensa de la deuda y otros que no están de acuerdo. Lo que hay que tener en consideración, más que la deuda en sí, es cómo se la va a pagar. Asumamos que nuestra deuda fuera de tan solo el 27% del PIB, sigue el mismo problema. ¿Cómo se la va a pagar? Otro aspecto que hay que considerar es en qué se está invirtiendo la deuda. Quizás lo que preocupa de reestructurar la deuda es que reestructurar una deuda, pero que sea para pagar sueldos, para pagar el aparato burocrático, que sabemos que creció mucho. Reestructurar la deuda, pero para invertirla en infraestructura. Es decir, va paralelo a la calidad de la inversión. Tiene mucho que ver eso. Entonces, siempre hay que hacer un análisis costo-beneficio. Si el análisis costo-beneficio es mejor, es menor el costo que el beneficio, no habría un problema de reestructurar la deuda o de cambiar la deuda o de modificar o de incrementar la deuda. Si se puede pagar y si esto sirve. Pero si no, podemos citar a muchos teóricos de lado y lado y seguir en el conflicto. ¿Está bien o está mal? Para complementar algo, y volviendo a lo del presupuesto, este 2% también del crecimiento es porque recordemos que fue un año electoral y que hubo el cambio de gobierno. Los 36.818 millones de dólares que están del presupuesto, el 32.2% ya fue ejecutado y está comprometido un 36.2%. Entonces, sumémosle a esto que hubieron algunas promesas de campaña que podemos hacer unos cálculos sencillos, se va a requerir más dinero, pueden ser las dos. Una, sí, hay algunas razones para incrementar, inflar un poco este presupuesto, pero también podrían ser algunas excusas de dinero que se necesita para cubrir algunas cosas como lo de las casas, los bonos, la reestructuración de los bonos, universidades y demás. Entonces, serán muy pocos los 100 días que a futuro serán del gobierno para hacer un análisis. Ese sí es un análisis de más a largo plazo, a ver cómo se pudo solventar la deuda y si se tuvo que reestructurar, ¿para qué fue? Ahora, lo importante será, y yo lo recalco siempre,
Si vemos que la Asamblea Nacional retoma el 16 de agosto sus funciones, empezará el trabajo de la comisión correspondiente a analizar, presentar los informes, estaríamos para finales de agosto con una proforma aprobada, independientemente de la situación política que pase esta semana, porque hay una gran división en la propia Asamblea entre correístas y morenistas y en el país también. Pero esa proforma tendrá que entrar a los 30 días o por el mandato de la ley. Ahora bien, rige para 4 meses. Y le quedan 2 meses al ministro de Finanzas, si es que no la tiene ya, a la proforma del 2018, que es la que nos interesa fundamentalmente porque va a marcar lo que usted dice, es decir, de dónde voy a sacar dinero para pagar la deuda y de dónde voy a sacar dinero para implementar toda una oferta de campaña que se hizo en el país. Irina Cabezas decía que para arrancar las casas en Guayas, donde arrancó este proyecto, se necesitan 500 millones de dólares, entiendo, durante el resto del año. Y ahí hay que ver algunas consideraciones para ver de dónde sale el dinero. Por ejemplo, hay una muy buena expectativa en la recaudación de impuestos, que yo también pienso que es un poco inflada. Esperan aproximadamente 14.800 millones de dólares recaudar en el 2017. No sé si esa cifra sea alcanzable en función de que hay algunos parámetros que se van eliminando. Por ejemplo, ya no hay el 2% adicional del IVA. Se piensa enviar algunas leyes a la Asamblea Nacional. Todo estará en stand-by hasta que se resuelva el problema político, pero que inciden directamente en recaudar menos, salvo que el horizonte de los contribuyentes sea mayor o una mayor eficiencia en la recaudación, etc. Sí, por supuesto. Para la recaudación siempre hay dos alternativas. La una es incrementar impuestos, lo cual no siempre permite que se incremente la cantidad de dinero recaudado. Y la segunda es mantenerlos o disminuirlos, pero ver una eficiencia en la recaudación. De eso todavía no se ha mencionado mucho. En cuanto al gasto que se requeriría para el plan que mencionaba Lenny Moreno, recordemos lo de las viviendas y algunos aspectos importantes. Se mencionaba que 325.000 casas, de las cuales 134.000 se pagarían $20 mensuales, 40, 60 dólares y terminarían con un precio de $10.000. Un cálculo súper sencillo. Si hacemos el valor actual neto de esos $10.000 que se terminarán de pagar a futuro, no son ni $6.000. Si hacemos un cálculo estimado y que se lo he mencionado también en algunos programas, $3.000 millones al menos se requieren en el gobierno para financiarlo durante todo el año. Claro, algunos dicen que 500.000 anuales, otros un poco más. Para el bono general se necesitarían aproximadamente $730 millones. Para las universidades, se menciona que una universidad se va a mantener con $5 millones, eso no es tanto, eso es cierto. El promedio de las universidades en el país para que se mantengan es de $15 millones, por lo cual al menos 1.400 millones de dólares serían requeridos. Lenin ofreció a la Universidad de Santo Domingo que con un promedio entre 30 a 50 millones de dólares podría funcionar. El crédito de jóvenes para la inversión, que son alrededor de unos 75 millones, que él mismo lo estimaba. El empleo juvenil, la misión Ternura, hablamos de cerca de unos 1.000 millones más, y la refinería del Pacífico, que todavía se sigue mencionando. Claro, tuvo un atraso y una inversión, y se necesita al menos invertir unos 3.300 millones de dólares más. Si a eso sumamos todo, se requeriría al menos unos 10.000 millones de dólares en todo su periodo para cumplir con las propuestas de campaña. Ya sabemos que no siempre se cumplen las propuestas de campaña, pero se tendrá que ver qué de esto sí es beneficioso para el país y que se tenga que hacer esta inversión. Doctor Torres. Bueno, Santiago nos ha presentado un panorama de más o menos cuánto se necesitaría, y para cubrir este año uno de los temas que está en discusión es si habrá o no habrá paquetazo. Rafael Correa desde Bélgica augura un paquetazo en septiembre. Sin embargo, eso políticamente no se vería bien, considerando que ahora mismo Lenin tiene como objetivo mantener niveles bastante altos de popularidad para poder resistir el embate de lo que será un potencial desgaste cuando Glass salga, asumiendo que Glass va a salir, que es, yo creo que el escenario más previsible de alguna manera. Sin embargo, el mismo ministro ha señalado el ministro de Economía en algunos espacios públicos que ha tenido esta semana, la semana anterior, que no se va a dar paquetazos, sino se va a recurrir a formas creativas para recaudar dinero y ahorrar. Entre otras, señalaba intentar optimizar todos los recursos de las instituciones públicas, no comprar vehículos, intentar reducir el gasto en general. Ahora,
yo estoy seguro que sí va a haber un paquetazo que se dé de una manera distinta. Y para eso hay que contextualizar un poquito. Mire, los sectores productivos tienen planeado invertir más o menos 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares dentro de estos primeros años, y para eso requieren de algunas condiciones, de algunas mejoras en algunos aspectos legales por parte del gobierno. Entre esos está el tema de plusvalía. Bueno, la de comunicación entra de cajón, más por un tema político. Está una forma de llevar adelante un paquetazo tiene que ver con el tema de derechos laborales, que parece que la flexibilización laboral. Sí, todo apunta por ahí y ya se empiezan a barajar algunos temas. Incluso el alcalde de Loja, en sus acostumbrados programas semanales, empezó a señalar ya el tema de por qué el empresario tiene que pagar el aporte patronal. El mismo ministro de Finanzas está planteando, bueno, al menos inicialmente lo planteó, una mora patronal en los aportes. Eso sería un golpe bastante fuerte para los afiliados y en general para los trabajadores. Temas como esos tengo usted la seguridad de que se van a tocar, y aunque quizá no haya rebaja de sueldos, sí va a haber por lo menos una congelación, que ya la hemos venido viviendo durante algunos años, y vamos a tener que luchar, y ahí sí los gremios tendrán que manifestarse, porque ese tipo de cosas muy probablemente vayan en contra de algunos derechos, y mire que en estos tiempos conseguir derechos es un tema bastante complejo y difícil, y que requiere de mucha lucha por parte de las distintas organizaciones sociales. Estamos analizando este tema económico. Me acompaña el doctor Juan Carlos Torres, el doctor Santiago Ochoa, docentes e investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja. Para hablar un poco en la parte técnica, el factoring petrolero fue aquello que utilizó Rafael Correa desde inicios de su gobierno. Y algo que esta venta de petróleo que conocemos todos, anticipada para recaudar dinero y poderles entregar petróleo hacia el futuro, marca aproximadamente 2025 esta venta anticipada de petróleo, que algunos o el propio Correa no lo considera como deuda. Sin embargo, estamos pagando intereses de aquello. Algunos analistas dicen, en el momento que pago intereses estoy pagando una deuda, obviamente. Y esto puede influir directamente en cómo financiar la proforma presupuestaria hacia el futuro, porque cuando yo quiero refinanciar una deuda, el primer soporte que tengo para hacerlo es el petróleo, y habría que ver ahí cuánto petróleo tengo para poderlo hacer, considerando aquello que ya lo tengo vendido y que tengo por entregar. No sé, doctor Santiago Ochoa, si analizamos este tema. Por supuesto, ese es un tema también que se ha venido tocando quizás un poco de fondo en los últimos días, y así como la deuda en general, que lo importante es la inversión, y si la inversión ha tenido sobreprecios, se crea un problema muy grande. Lo del petróleo, también teóricamente se puede hacer varios análisis, y lo importante también es el dinero de venta de petróleo en que se utiliza. Según el ministro de la Torre, mencionaba que están comprometidos 400 millones de barriles de petróleo. Recordemos que el presidente mencionó que el precio que se estipula para la forma presupuestaria es de $46.7, casi 50. Haciendo un cálculo sencillo, pongámoslo a $50, son alrededor de 20.000 millones de dólares en preventa. Pero es necesario destacar que también es preventa, no es prepago. De eso se han recibido 1.600 millones de dólares. El resto de dinero aún se tiene que recibir. Entonces, la operación contable, claro, si se paga interés de deuda, pongámoslo como pasivo. Pero lo justo sería hacer el análisis de los 1.600 millones de dólares. De los 1.600 millones de dólares. Y también del costo-beneficio, si se quiere hacer de la cantidad por completo. Los 1.600 millones de dólares se lo puede contabilizar, pero ¿qué es más? ¿Lo que vamos a recibir de dinero o lo que tenemos que vender de petróleo? Recordemos que hay un tope hacia arriba y hacia abajo tanto del precio. Entonces, ponerlo como deuda no necesariamente es lo correcto. Veamos qué han hecho otros países. En el caso de Colombia y algunos países europeos no lo contabilizan como deuda. Ojo, no es que esté bien, no es que esté definitivamente mal. Si es dinero mal invertido, se lo va a invertir otra vez en sobreprecio, pues, bueno, puede ocasionar problemas. Va a depender bastante del manejo que se lo haga, pero no necesariamente debe incluirse como deuda. Ahí habrá que ver si esos balances son los correctos y si no es parte del maquillaje. Algunos hablan de que no son 1.600 millones de dólares que ya ingresaron, sino que ingresó mucho más dinero y que tenemos que pagarlo. Ahora, el problema es que tampoco se sabe cuáles son los documentos. Esperemos a fines de agosto a ver si el doctor Augusto Tandazo, un experto petrolero y que es lojano, nos acompaña y que tiene muy buena información
porque habrá que ver el tipo de contrato que hicimos, a qué cotización de precio del crudo se puso, porque el momento que siga bajando el petróleo, los perjudicados somos nosotros. Entregamos el mismo, tenemos que entregar más petróleo por el dinero que ya recibimos, y eso significa un perjuicio más para el país. Todas esas consideraciones hay que tenerlas a futuro si las cosas no están claras en ese sentido. No sé, ahí su criterio. Por supuesto, lo que es necesario destacar, y algo que no se puede responder porque la información no está a disposición, es el tipo de contrato que se realizó y cuáles son esos topes, porque se ha mencionado hasta acá y no está público, que hay un tope más o menos en el cual nosotros seguimos dando la misma cantidad de barriles. Pero si llegan a sobrepasar esos topes, recordemos que ya pasó, no estaba pronosticado, hubo un problema de unas empresas en Estados Unidos que contaminaban mucho, entonces se decidió que baje el precio para que esas empresas quiebren, etcétera, etcétera. Si llegara a pasar lo mismo, se viene un problema ahí sí que puede generar una crisis económica. Sí, porque tendríamos que seguir trabajando, o sea, nos costaría mucho más a nosotros sacar el petróleo, entregarlo por menos valor cuando debemos que pagar mucho mayor deuda. Y ese es un problema porque ya el déficit aumentaría mucho más, ya no serían 4.000, 10.000, 20.000 millones de dólares. Eso es preocupante por saber exactamente cuánto de nuestro petróleo está comprometido y cuánto ya tenemos que entregarlo. Esa sería quizás la ecuación que hay que conocer. Exactamente, esa es la ecuación que hay que conocer, pero también del lado del gobierno hay que conocer qué se pretende hacer. O sea, vuelvo a la analogía de hacerse el examen médico y ver este indicador es una alerta. ¿Lo vamos a dejar ahí y esperar que baje solo? No, hay que tener una idea de qué se puede hacer en todos los escenarios. Y hasta el momento eso no lo veo. Estoy imaginando, doctor Torres, un diálogo entre el presidente de la República y el ministro de Finanzas, un diálogo entre los dos, cuál es lo urgente y lo prioritario. ¿Qué atendemos lo prioritario y lo urgente, o los dos a la vez, para este próximo 30 de agosto, cuando tenga que pagar la nómina para todos los burócratas en el país? Claro, yo me imagino que es una situación compleja porque cada mes se requieren cerca de 1.000 millones, bueno, un poco menos, 900 millones de dólares para pagar salarios. Y 900 millones de dólares no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Tengo entendido que, incluso por palabras del ministro, como decía hace un rato, en los siguientes meses vamos a salir, pero en todo caso no deja de ser preocupante. En cuanto al tema petrolero, de la información que se dispone, porque hay que reiterar lo que decía Santiago, no existe mucha información. Hay contratos por más o menos 400 millones de barriles, eso puede asustarnos un poco. Sin embargo, hay que entender también que se nos han adelantado de eso ya más o menos 1.600 millones de dólares. El punto está cuánto petróleo tenemos que entregar cada día. Bueno, por cada 1.000 millones de deuda más o menos, no es que sea un estándar, pero esos son los contratos iniciales y eso se ha venido manteniendo. Son 40.000 barriles diarios. Para que podamos cubrir 1.000 millones, tenemos que entregar más o menos 20 millones de barriles al precio al que está ahora. Eso en líneas generales, pero hay que entender que esos contratos tienen letra muy pequeñita, en la que nosotros en realidad como ciudadanos no sabemos si en el fondo estamos siendo beneficiados o perjudicados. Yo no creo que las empresas en muchos casos tengan que hacer abonos, anticipos a precio de mercado. Algún beneficio tendrán que tener y eso es lo que no sabemos, lamentablemente. En todo caso, yo sí me gustaría ser claro en esto. De los 400 millones no es que ya se nos ha entregado todo el dinero, y alguna gente estaba sumando esos 20.000 millones que serían la suma total a la deuda. No, eso todavía no está. Más o menos se han recibido 1.600 millones de lo que se conoce. A lo mejor se recibió un poco más, esperemos que transparente la cifra, pero de lo que nosotros tendríamos que pagar en petróleo cada día son más o menos 40.000 barriles por cada 1.000 millones. En este caso serían más o menos 64.000 barriles diarios que tendríamos que estar aportando para cubrir ese pago que ya se nos ha hecho. Y si exportamos más o menos 500.000 diarios, significa que nos quedan 400.000 y un poco más. Eso como para tranquilizar a la ciudadanía, porque cuando yo vi la noticia también me preocupé y empecé a buscar información al respecto. Y claro, decía, no puede ser que ya estén vendiendo 400 millones. Eso sería que por debajo se filtraron cerca de 20.000 millones de dólares que nadie sabe dónde están. Pero en realidad no es así. Son contratos anticipados y lo que sí yo desconfío mucho es de la letra pequeñita de esos contratos anticipados de venta de petróleo. Por un lado nos aseguran que vamos a tener compradores, pero hay algunas cláusulas que señalan que podemos pedirles anticipos de dinero y esos anticipos no nos los dan gratis. Nadie da, al menos ahora en estos temas nadie da nada gratis.
Será una lectura que durante el mes de agosto la vamos a tener permanentemente y ahí comprometerlos para los días lunes en el punto de análisis de la presente semana, trabajar con nuestros invitados. Doctor Santiago Ochoa, le dejo para su mensaje final, agradeciendo su presencia. Por supuesto, muchas gracias por la invitación a la ciudadanía. En el momento que vivimos ahora, hay que tener consideración de lo que se escucha, de lo que se dice y de lo que se publica en redes sociales. Lastimosamente en el Ecuador nos gusta estar indignados y seguir indignados. Vuelvo a mi ejemplo que lo repetí durante esta hora de conversación. Si tenemos un indicador, no solo es un indicador de salud que está elevado, no solo es el médico el que nos va a curar, también depende de nosotros. Entonces, veo que se habla mucho de corrupción, de que el gobierno hace cosas mal y demás, pero veo las redes sociales y es increíble los falsos análisis que se hacen, las palabras en nuestra loja Ciudad Culta que se utilizan y no es el momento. Es el momento de pensar qué es en realidad lo que está pasando, no compartir toda la información que se ve, sino contrastarla y también tratar de ver qué vamos a hacer nosotros para contribuir. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos Torres. Bueno, nada más de manera general señalar que especialmente Loja, ciudad y cuna del arte y la cultura, en el tema cultural este tipo de tópicos son poco abordados y con poca profundidad, y la idea con espacios como estos es que ese tipo de temas se lleven a la discusión y se saquen buenas conclusiones que nos enriquezcan como ciudadanos y nos permitan tomar mejores decisiones en un futuro. Eso, estimado doctor, agradecerle por el espacio y a la ciudadanía que nos ha escuchado, un cordial saludo. El doctor Santiago Ochoa, el doctor Juan Carlos Torres nos han acompañado la mañana de hoy en el punto de análisis de la presente semana. Vamos a la pausa y regresamos.